Bienvenidos a todos los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Inglés para el Turismo de ISICANA, modalidad a distancia. Mi nombre es Rocío Ruiz Aliaga y voy a ser su profesora en este seminario de arquitectura prehispánica colonial contemporánea que iniciamos con esta videoclase del módulo número 1. Para ponernos un poco en contexto, me gustaría compartirles esta cita de Octavio Paz, quien fuese ganador del Premio Nobel a la Literatura en el año 1990 y que se refería a la arquitectura en las siguientes palabras. La arquitectura es el testigo irrefutable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de su época, de su cultura, su sociedad, sus intenciones. ¿Por qué elegí esta cita de Octavio Paz para dar inicio? Justamente encontrarán ustedes esta información en la clase número 1 del primer módulo, cuando hablamos acerca de qué es la arquitectura y cómo se relaciona o qué relaciones podemos descubrir entre esta y el contexto donde se encuentra inserta, ¿sí? Para que empecemos a desarrollar el contenido de este primer módulo, me gustaría comentarles que vamos a tener en cuenta el recorrido que tenemos en esta hoja de ruta, donde nos van a marcar estos landmarks, nos van a ir diciendo dónde iniciamos, ¿sí? Qué vamos a ir recorriendo durante nuestro camino y cuál va a ser el objetivo final al que queremos llegar. Para eso les voy a compartir la siguiente presentación que realicé para ustedes. ¿Sí? Acá lo que podemos ver, esta es nuestra hoja de ruta del seminario, ¿sí? Primero que nada, vamos a ver por qué decimos que esto es un seminario, qué características tiene y cómo podemos llegar a obtener la regularidad en él, ¿sí? El seminario se ubica en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera. Decir que es un seminario es hacer referencia, por una parte, a que este espacio curricular puede ser rendido de manera libre, algo que luego van a poder leer también en su programa, pero a diferencia de las materias que son de contenido más teórico y cuyo formato específicamente es materia, en el seminario nosotros vamos a co-construir el conocimiento a lo largo de los 3 módulos. Vamos a ir realizando trabajos, algunos van a ser individuales y otros pueden llegar a ser grupales o en parejas, que nos van a llevar a alcanzar ese objetivo final, ¿sí? El que veíamos en la presentación anterior. El objetivo final de este espacio curricular es que ustedes puedan asirse de los conocimientos específicos en arquitectura para poder compartir esta información con los posibles turistas con los cuales van a actuar y específicamente en lo que son las prácticas profesionalizantes 1, ¿sí? Donde ustedes van a efectuar guiados de sus lugares de residencia. Entonces yo hago hincapié en este objetivo, sobre todo es poder reconocer los edificios a simple vista, poder saber sus características, cuándo fueron hechos y por qué, ¿sí? Como les decía hace un momento, a través de distintos trabajos prácticos vamos a llegar a poder formarnos una idea más vasta acerca de todo nuestro patrimonio arquitectónico circundante. La materia puede regularizarse, ¿sí? Que es la condición ideal para que ustedes se presenten a rendir. Al ser una materia cuatrimestral, ya podrían estar en condiciones de rendirla en el mes de julio, en los exámenes de julio 2025. Para quedar como alumnos regulares del seminario, lo primero que deben tener en cuenta es que va a haber un solo parcial y este parcial, por supuesto, va a tener su recuperatorio en el mes de mayo, ¿sí? Lo que se aprueba con nota de 6, ya sea el parcial, mínimo nota de 6, ya sea el parcial o el recuperatorio. Además de esto, se van a encontrar a lo largo del recorrido de toda la materia
diferentes actividades prácticas en distintos formatos, ¿sí? Estas actividades, algunas van a tener carácter obligatorio y otras van a ser optativas. Las obligatorias, por supuesto, deben ser realizadas en su totalidad para poder alcanzar la regularidad en el seminario. Ya abocándonos a lo que es la formación o cómo está conformado este espacio curricular, vemos en la imagen que tenemos el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Así es como están conformadas todas las materias cuatrimestrales, ¿sí? Por 3 módulos. Y las materias anuales por 6 módulos. En el caso de esta materia cuatrimestral, nosotros vamos a utilizar esta plantilla, esta hoja de ruta, durante toda la cursada, ¿sí? Para que ustedes tengan una referencia clara siempre que iniciemos un módulo. En este módulo 1 vamos a ver la arquitectura y los principales estilos arquitectónicos. Módulo 2, edificios emblemáticos, tanto de la arquitectura civil, la privada y la religiosa. Y en el módulo 3, lo que se considera arquitectura popular y la parte más relacionada a lo que es la preservación de los bienes culturales y entre ellos los edificios arquitectónicos. Haciendo foco en el módulo número 1, como les decía, por una parte vamos a considerar la definición de la arquitectura, ¿no? En el módulo, en lo que es la parte teórica del módulo 1, ustedes van a ver que la arquitectura se define como un arte, ¿sí? Como un arte y como una técnica también de poder construir espacios destinados a ser vivenciados por las sociedades, ¿sí? No pensemos solamente en edificios para residir, no solo en casas. También pensemos en aquellos lugares que son compartidos con el resto de la sociedad. Pensemos en iglesias, templos, lugares de culto, pensemos en espacios públicos como plazas, ¿sí? Shoppings. Bueno, la arquitectura, en este sentido, y es lo que se trata en la primera clase, está muy relacionada con su entorno. No podemos una arquitectura em, ciega o de espaldas a la sociedad que la construye. El ser humano a lo largo de toda su historia ha ido perfeccionando, por supuesto, sus técnicas constructivas, así como también los materiales que ha ido utilizando para llegar a las construcciones que hoy en día nosotros vemos, como por ejemplo la arquitectura sostenible, ¿no? Que utiliza paneles de sol o paneles para atraer la luz solar, utiliza también vidrios templados, ¿sí? Para atraer, captar la luz del sol y mantenerla hacia dentro de los hogares. Hemos visto arquitectura relacionada más a climas fríos, donde los techos están en forma inclinada para que la nieve no quede arriba de los mismos, generando un peso extra a la estructura. ¿Sí? También conocemos arquitectura realizada en materiales livianos, como la madera, como el Durlock, que actualmente está en auge, ¿sí? Sobre todo por su menor costo en relación a lo que son las construcciones de concreto. Entonces, en esta primera parte ustedes se van a encontrar con este material que hace referencia a cómo la arquitectura está relacionada con la sociedad en la cual está enclavada. Luego vamos a pasar a los principales estilos arquitectónicos y acá se hace un pie o les hago yo un pie de página, porque sobre todo al ser el seminario está relacionado con lo que es la provincia de Salta, pero nosotros hemos decidido incorporar también atractivos y edificios de la provincia de Santiago del Estero. Entonces vamos a tratar de hacer un trabajo mancomunado en este sentido, tanto para que los chicos de Salta como para los estudiantes de Santiago del Estero también puedan conocer qué, qué similitudes y qué diferencias vamos a encontrar entre los edificios históricos de una y otra ciudad o provincia, porque quizás va a haber gente residente del interior de Salta y gente que reside también hacia el interior de Santiago del Estero. En lo que son estos principales estilos arquitectónicos, ahora vamos a ver una presentación, pero ¿a qué vamos a prestar mayor interés? ¿Sí? A su contexto de surgimiento, es decir,
qué sociedades los construyeron, en qué fechas, para qué, qué características tienen, características en cuanto a la técnica constructiva, características en cuanto a los colores, al material, a la terminación, a la distribución de los espacios, ¿sí? Em, y vamos a hacer hincapié también en lo que es la periodización. Es importante saber a qué fechas o periodos pertenecen cada uno de los edificios que nosotros vamos a presentar a los turistas con los cuales trabajemos, ¿sí? No tanto, quizás no es tan importante hacer hincapié en los años de construcción, pero sí tengo que tener una ubicación temporal en el siglo al que pertenecen y esto va a hacer que yo pueda rápidamente distinguir un edificio del otro y poder comentarles a los turistas acerca de por qué está allí, por qué su ubicación. Hay edificios que nosotros conocemos, que están ubicados alrededor de las plazas principales y que son en la mayoría de los edificios más antiguos de las ciudades, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ver un poquito esto con mayor detalle. En este Genially yo he insertado esta presentación, ¿sí? Em, este es un breve repaso de todos los estilos que nosotros vamos a ver. Vamos a comenzar desde arriba de la pantalla y de izquierda a derecha. Vemos en la imagen número 1 esta maqueta que representaría al estilo arquitectónico hispanoamericano o de conquista. ¿Sí? Ustedes todo esto lo van a encontrar en la información del módulo 1 y en la bibliografía que tienen para leer. ¿Sí? Este estilo hispanoamericano de conquista, como lo dice su nombre, va a estar o se va a desarrollar durante los primeros 100 años de llegada de los españoles a tierras americanas. Los españoles, en este caso, traían todo un sistema constructivo desde Europa, ¿sí? Por eso vemos este tipo de construcción que se asemejan a castillos medievales o a fuertes. Sobre todo estaban diseñados de esta manera para prevenir o evitar el ataque de las poblaciones nativas. Se utilizaba mucho la piedra y trataba de ganarse altura para poder tener una mayor visibilidad ante estos posibles ataques, ¿sí? Además, se encontraban cercados por muros de piedra. Ya avanzados un poquito más en el correr de la historia, transcurridos estos primeros 100 años de conquista, vamos a ver que los españoles comienzan a fundar ciudades, ¿sí? En todo el continente suramericano. Comienza la fundación de ciudades y siguen un diseño específico que es conocido como damero, ¿sí? Porque hace referencia a lo que es un tablero del juego de damas. ¿Sí? Esta cuadrícula colocaba al centro del poblado la plaza de armas y alrededor de esta los edificios más importantes, tanto religiosos como cívicos, es decir, el cabildo, la iglesia matriz, las casas del gobernador y los vecinos más importantes se ubicaban siempre en las manzanas contiguas a este centro. Hacia el exterior o hacia afuera de lo que es este centro, iban a dedicarse o a encontrarse, perdón, las chacras y lugares donde iban a residir vecinos de menor rango. Y por lo general, dentro de lo que se conoce, los documentos que se conocen como leyes de Indias, se, se solicitaba que estas nuevas ciudades fuesen fundadas cerca a cursos de agua dulce, ¿sí? Como podemos ver en esta representación aquí. Este estilo que podría ser el colonial, que a veces nosotros conocemos con ese nombre, y que en Salta tenemos como representantes de este estilo colonial, sí la distribución en damero, pero la mayoría de los edificios ya no existen, ¿sí? Pensemos que estamos hablando de 1500, 1600, ¿sí? Muchos de estos edificios ya no han llegado. Sí el lugar donde estaban emplazados, pero el edificio en sí no ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Qué edificios sí tenemos en la ciudad de Salta capital?
Por una parte, el Cabildo, que por supuesto estuvo emplazado allí desde la fundación, y del cual llegan hasta nuestros días algunas paredes, ¿sí? Paredes anchas de adobe, y la distribución de los patios. Eso es lo que hemos conservado, lo que se ha conservado exclusivamente de lo que se llamaría estilo colonial. También lo que es el convento San Bernardo. ¿Sí? Esto también lo podemos ver hacia el final del recorrido del corredor Caseros. Esta arquitectura colonial estuvo durante muchos años, varios siglos, presente en las distintas fundaciones que fueron haciendo los españoles. Y dentro de este estilo colonial podemos también distinguir un estilo que se conoce con el nombre de barroco americano, ¿sí? Que es este que tenemos en la pantalla, la segunda fotografía de la izquierda. El barroco americano se caracteriza por una profusión de colores, por la fastuosidad, por el lujo. Se ve principalmente hacia el interior de las iglesias y en los palacios, ¿sí? Es decir, en la casa de las personas más importantes de la sociedad. Se dio específicamente en ciudades como Lima, en la Ciudad de México y hasta en Salta tenemos algunos exponentes de este estilo barroco. El barroco va a utilizar muchísimo los colores llamativos, los colores fuertes, lo que se conoce con el nombre de dorado a la hoja, que es trabajar la madera y por encima cubrirla con una fina capa de oro. Este lujo, esta fastuosidad, desarrollada sobre todo hacia el interior de las iglesias, como recién les decía, cumplía con el objetivo de deslumbrar al indígena, ¿sí? De hacer o poner en imágenes la grandeza de la religión católica por sobre los cultos americanos, ¿sí? También este estilo barroco es un estilo que puede decirse que es sincrético, es decir, acá se utiliza la mano de obra del artista indígena, y es donde por primera vez puede plasmar todo su conocimiento y todo su arte en esta arquitectura barroca, ¿sí? Entonces vamos a ver la presencia de algunas imágenes, como por ejemplo flora y fauna americana, que están decorando las fachadas o los interiores de estas grandes iglesias o palacios. Por ejemplo, mazorcas de maíz, distintos tipos de plantas, de flores, el sol, la luna, ¿sí? Todas estas imágenes relacionadas con las culturas originarias americanas fueron por primera vez incluidas dentro de lo que es el estilo barroco. Bien, continuando con los estilos que tenemos presentes en la ciudad de Salta, vamos a ver, a dar paso aquí a mano derecha. La segunda imagen es el Palacio Legislativo de la ciudad de Salta, ¿sí? Este Palacio Legislativo está acá como representante de lo que se conoce como el estilo italianizante, que comienza a desarrollarse a la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1850 aproximadamente. Es el primer estilo de corte clásico, es decir, de una escuela clásica de arquitectura que empieza a construirse en Salta y en Argentina, ¿sí? Hasta ese momento, es decir, hasta mediados de 1850, todas las construcciones seguían las características que veníamos viendo de la arquitectura colonial. Ya hacia 1850, con la presencia en suelo argentino y en suelo salteño de inmigrantes italianos, sobre todo pertenecientes a las órdenes monásticas, ¿sí? Em, Empiezan a desarrollar este tipo de edificios, tanto en iglesias como en edificios públicos. ¿Qué caracteriza al italianizante? Bueno, los colores pastel, ¿sí? Em, También grandes accesos, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, con arcos de medio punto, decorados. Se utiliza hierro para lo que son rejas y balcones. También la fachada de este tipo de estilo italianizante
tiende a ser bastante decorada. Se pueden ver la presencia de el uso de estuco, ¿sí? Eh, Quizás en esta imagen no se aprecia bien, pero bueno, luego lo veremos con detalle. Acá vemos una pilastra. Las pilastras son estas columnas que están adosadas a la pared. Estas pilastras se encuentran almohadilladas, es decir, decoradas, ¿sí? Si yo este edificio lo partiese por la mitad y lo replegase sobre sí mismo, serían exactamente iguales, ¿sí? Esa es una característica muy particular del italianizante. Vamos a pasar ya a inicios del siglo XX, más específicamente este edificio que estoy marcando, que es el Centro Cultural América, que es el de la derecha hacia abajo de la imagen. Este edificio pertenece a lo que se conoce como academicismo francés. Este estilo, muy de boga en la Argentina de inicios del siglo XX, estaba relacionado con la cultura francesa, ¿sí? Trataba de imitar el- los grandes palacios, châteaux franceses, sobre todo lo que es el Palacio de Versalles. Y vemos que se distribuye también, es un edificio que intenta ganar mucha altura, ¿sí? Veníamos de construcciones más bien achatadas en lo que era la época de la arquitectura colonial, y vamos a ver que tanto el italianizante como el academicismo francés intentan ganar altura. Acá vemos en este edificio el ingreso marcado por tres arcos de medio punto y hacia arriba en el techo estas ventanas redondas que son las más características de este estilo, que se conocen con el nombre de mansardas. ¿Qué utiliza el academicismo francés? La mayoría de todos sus materiales son traídos desde el exterior, ¿sí? Fueron traídos a Argentina en barcos, desembarcaban en el puerto de Buenos Aires y desde ahí eran transportados hacia las provincias del interior por el ferrocarril. Em, por eso vemos que también es importante estar más o menos ubicados en las fechas, porque este estilo no podría haberse dado antes de la llegada del ferrocarril a las provincias del interior de Argentina. No habría cómo transportar este tipo de materiales que, además de ser lujosos, eran materiales bastante pesados, ¿sí? Se trajo, por ejemplo, hierro de Inglaterra, se trajo madera de roble de Eslovenia para todo lo que es la carpintería y aperturas, es decir, ventanas y puertas de los edificios que responden a este estilo. Y pisos calcáreos venecianos, bueno, vitrales de Milán, todo muy lujoso y para tratar de marcar un lugar importante dentro de la sociedad, ¿sí? Vamos a descubrir después uno por uno la historia de estos edificios, pero como por introducción, entonces tengamos en cuenta que este tipo de edificios del academicismo francés van a ser edificios muy elegantes, va a utilizar mucho los colores, en la fachada utiliza eh, algo que se llama, que se conoce como una imitación de la piedra París. La piedra París, por supuesto, era utilizada en los edificios originales en Francia. Acá en Argentina se utiliza una imitación. Lo mismo para los techos, que en Francia se utilizaba una roca natural que se llama pizarra. Bueno, ya que utilizó también una imitación de ese techo de pizarra. Ya vamos a ingresar a lo que es el último estilo que vamos a ver en el módulo 1, que es el neocolonial, ¿sí? El último que tenemos acá en la imagen, de la izquierda abajo. Lo que se ve acá es la sede actual del centro del Club 20 de Febrero, y este estilo neocolonial, algunos autores, algunos arquitectos van a decir que en realidad no es un estilo arquitectónico, sino que más bien responde como un espíritu de época, ¿sí? Pensemos en la Argentina de 1930, 1940, ¿sí? Y en una Salta, sobre todo específicamente, donde se da bastante marcado este estilo, que intenta volver como a sus raíces, ¿no? A su periodo de gloria previo a lo que fue, de gloria económica más que nada, previo a lo que fue la lucha independentista de la República Argentina, ¿sí? Este estilo neocolonial o las construcciones que están enmarcadas dentro de este estilo van a utilizar también colores claros en su fachada, mucho uso de madera para lo que es balcones voladizos, es decir, balcones salidos, tejas
van a utilizar las antiguas tejas musleras que se utilizaban en la época colonial, en color rojo, ¿sí? Y va a estar presente sobre todo en lo que son las casas de la alta sociedad salteña. Bueno, de esta manera, entonces hicimos un recorrido por lo que es lo que vamos a ver durante el módulo número 1. De esa manera llegamos al final de esta presentación y por cualquier consulta estaré disponible para ustedes a través de la mensajería de plataforma y de el correo que ustedes tienen del seminario.